A diferencia de lo que decían, pasa algo similar en los que hacemos neurocríticos, de que pensamos que sabíamos todo hasta que hicimos el Best Trip Trial y todo giraba en el mundo alrededor de la presión intracraniana y nos dimos cuenta que los datos eran similares cuando uno basaba, esto fue hecho en Latinoamérica, cuando uno veía el outcome, los resultados, comparando aquellos manejados en base al monitoreo de presión intracraniana y el otro protocolo en base a clínica e imágenes, básicamente tomografía. Y obviamente no está contestado, tuvimos muchas discusiones y discusiones internacionales, y no es solamente el tema si tengo para monitorizar la presión intracraniana, que es algo muy importante, pero no es lo único lo que sucede en el trauma de cráneo grave, y hay otras cosas más, otros elementos más. Y cuando faltan conocimientos o publicaciones con evidencia, se realizan consensos, que no significa responder todas las preguntas, sino es un punto de partida sobre el cual quizás montar nuevas investigaciones. En este consenso, que reúne más de 40 expertos internacionales, en el CIVIC lo que nos planteamos es que algo que comentamos anteriormente, la última guía publicada es excelente metodológicamente, pero es excelentemente inútil al lado de la cama a las 2 de la mañana o a las 10 de la noche el viernes cuando están los médicos más jóvenes, y dudo si sería útil también cuando están los médicos más avesados. Y creemos que hay un gap, y lo que busca ese consenso es construir un gap, porque como habíamos dicho, básicamente construir un puente que une estas dos cosas. Tenemos que tener algo útil, y ahí nace la idea del CIVIC. Se analizaron por el método Delphi, digamos, buscar 80% de acuerdo. En la mayoría hemos tenido acuerdo, en algunos puntos no hubo acuerdo. Y en los distintos niveles, primer nivel fueron 10 intervenciones, no intervenciones 9 analizadas, y se creó a través de, digamos, del traffic light o del semáforo en qué avanzar y demás. ¿Y qué agrega nuevo en el manejo? La inclusión de la valoración de la autorregulación, que ahora vamos a ir. Esto ya lo recomendé. Entonces, el nivel cero que creamos no es un nivel específico para los pacientes que tengan hipertensión endocrinal, sino simplemente para cualquier paciente con T grave que ingresa a la terapia, se puede hacer, en este caso, como es basado el CIVIC sobre el monitoreo de PIC, y hubo un segundo que además contempló monitoreo de presión tisular de oxígeno, obviamente ingreso a la UCI, intubación, ventilación mecánica, saturación, analgesia, sedación, manejo de la temperatura, digamos, evitar la hipertermia, hemoglobina, que es un tema que todavía no sabemos, pero mantenerla igual a 7 o un poco más, normotermia, evaluar estado neurológico y demás. ¿Qué tratamientos no se recomendaron? Y en esto también se buscó el acuerdo del 80%, usar esteroides en forma rutinaria, el uso de furosemida, hiperosmolar en forma fija, porque si tenemos monitoreo de pique es lógico que la aproximación sea en cuanto a la crisis. En el momento que tengo presión intracraniana elevada, uso la solución hiperosmolar, sea salino hipertónico o manitol. No se recomienda la punción de cefalorraquídeo, ni el drenaje continuo, ni el manitol en infusión continua, no hiperventilar rutinariamente por debajo de 30 y no subir la PPC a 90 o más. Y el uso del propofol en esa manera. Entonces, los principios, y tiene otra cosa que a diferencia de los esquemas que conocíamos en los 90, el step by step, que eran rigurosos, había que usar todas las medidas en cada nivel, usarlo a dosis máxima, esperar 20 minutos, si no se obtenía el, digamos, el objetivo de bajar la presión intracraniana, se agregaba otra medida y eran aditivas sin poder retirar la anterior y no se podía saltar en ese step by step, no se podía saltar de escalón.
En cambio, en este es una aproximación más clínica y creo que más realista, donde uno se puede mover desde los distintos niveles sin tener que usar todas las medidas. Ejemplo, tenemos un paciente con un T grave con Glasgow de 6, Glasgow motor de 3, con hinchazón cerebral o swelling, digamos una lesión encefálica difusa tipo 3 típica que no responde a las primeras medidas. No tiene cisternas basales, la línea media tiene una escasa desviación y uno puede considerar pasar al último nivel, que es la craniotomía descompresiva, si no consigue con las medidas que estableció al principio controlar la presión intracraniana, lo cual le da un gran protagonismo al juicio clínico, al médico que está manejando y a su juicio. ¿Mm? O sea, esto es lo último. O sea, que si se considera ventajoso pasar del nivel 1 al nivel 3, hay que hacerlo. No hay que esperar a decir la craniotomía descompresiva cuando quizás sea demasiado tarde. Tampoco hay que hacerla por hacerla, porque no tendría sentido. Obviamente que está en el centro reexaminar al paciente clínicamente, básicamente a esta altura, cuando los pacientes están en coma y ventilados bajo analgesia y sedación profunda, nos quedan evaluar las pupilas, tomografía cuando hay algo que necesitamos explicar, y si no entendemos, no podemos a través de la tomografía y otros datos explicar la causa de elevación de presión intracraniana a través de, puede ser el checklist, el neurochecklist, debemos buscar las causas intracranianas, como que utilización de PIP. Esto va a depender del juego, de compliance, de cuán duros sean los pulmones y transmitan la presión, o de la presión intraabdominal elevada, que muchas veces sucede, especialmente en los pacientes con politrauma y trauma de abdomen cerrado, donde generalmente en los primeros litros son infundidos con 4 a 6 litros. ¿M? Y rever, obviamente, todo lo fisiológicamente. Estos son los tres niveles, y yendo al nivel uno, en el nivel cero nosotros pusimos analgesia y sedación como para cualquier paciente crítico que entra a terapia intensiva. Acá la analgesia y la sedación, al incremento de la analgesia o el incremento de la sedación, se pueden usar, se usan con el criterio de ayudar a disminuir la pica. Vamos a tratar de mantener una PPC de 60-70, una ventilación con un CO2 normal, y obviamente como estamos guiados, tenemos PIC y PPC constantemente, el uso de hiperosmolares, cualquiera que elijan, tiene que ser en bolo. ¿Mm? Se puede considerar si es necesario colocar drenaje ventricular externo, y drenar el líquido, si está obviamente el DB, la profilaxis anticomercial, solamente la droga que elijan, por 7 días, y dado que es una patología estructural y tenemos datos de que más de un 30% con patología estructural tienen estatus epiléptico no convulsivo, es aconsejable si tienen y pueden llegar a hacer monitoreo electroencefalográfico continuo. Cuando seguimos escalando, no logramos dentro del manejo médico controlar la presión intracraniana, puede ser que consideremos eh, agregar bloqueantes neuromusculares o bajar, incrementar levemente la hiperventilación para bajar entre 31 y 35 de PCO2 y evaluar, este es el punto para mí, uno de los más importantes, ahora lo vamos a ver, si la PPC puede ser útil para disminuir la PIC, para lo cual tendría que tener una autorregulación adecuada. ¿Qué significa? Que al cambio de presión arterial voy a provocar vasoconstricción, al provocar vasoconstricción disminuye el volumen sanguíneo cerebral y de esa manera disminuiría la presión intracraniana. Y en ese caso tendremos un arma terapéutica más para tratar de individualizar cuál es la PPC que le sirve al paciente en ese momento y demás. Y ahí podemos jugar a elevarlo o no, más allá de poner incrementar la cantidad de líquidos y vasopresores. Y esta sería la prueba. Aquí tenemos TA, PPC, PIC. Si nosotros con norepinefrina, una sola intervención, incrementamos la TA, se va a incrementar la PPC
y va a lograr caída de la disminución, o sea, disminución de la PIC. ¿Por qué? Cayó el volumen sanguíneo cerebral. Si ustedes esto lo llevan a extremo, van a comprometer el flujo. Son dos conceptos diferentes, volumen sanguíneo cerebral de flujo. Lo que nosotros buscamos es disminuir el volumen sanguíneo cerebral al punto que no sea útil para disminuir la PIC. En los pacientes muy inflamados, digamos, a veces es muy difícil. Generalmente son los pacientes con lesión encefálica difusa tipo 3, Marshall 3, 18 años, pónganle 20 años, con mucho swelling. En eso es difícil, pero sí hay que testearlo en cada paciente. Y esto es una prueba que se puede realizar a la cama. Esa es la que funciona. Cuando no funciona, usando de norepinefrina, la PPC se va a elevar, pero la PIC se va a elevar siguiéndolo en forma pasiva. En estos casos la autorregulación no sirve y la PPC no va a ser parte de mi armamento terapéutico para manejar la hipertensión endocrinal. No. Por otro lado, sabemos que cuando la autorregulación está muy dañada, tampoco sirve o van a actuar menos las soluciones hiperosmolares y la hiperventilación. O sea, tener autorregulación conservada me indica que puedo usar determinadas armas terapéuticas, como la hiperventilación y el monitor, van a funcionar mejor que el aumento de la PPC. Y fíjense, esto es en un paciente de la Universidad de Washington, del grupo de Randy Chestnut, y fíjense acá, bueno, no tenemos disponible, ya prácticamente no se hace mucho, pero si yo hago el PET en los distintos niveles de PPC, no tengo beneficio, no mejora la perfusión. Entonces, ¿para qué voy a tener un paciente en 70, 75 de PPC si tengo el mismo resultado con 50, 55? Y esto muchas veces pasa, a veces somos muy apegados, y particularmente en los médicos, cuando empezamos con esto, nos apegamos mucho al número mágico. Pero esto hay que interrelacionarlo. Si yo tengo una PPC de 55 en lugar de 60 y tengo una PIC de 22 y el Doppler transcraniano me marca bien y la oxigenación cerebral me marca bien, ¿para qué me voy a mover con un montón de intervenciones terapéuticas que muchas veces tienen su lado riesgoso para emprolijar los números? Cuando todo el conjunto me da que ese cerebro está andando, hay que darle tiempo. No tenemos balas mágicas para el swelling, por ejemplo, para la hinchazón cerebral. Tenemos medidas extremas, pero balas mágicas no hay nada específico. Entonces, esto requiere mucho de pensar al lado del paciente y finalmente está el nivel 3 en aquellos pacientes que se consideren salvables, que es otra discusión, después la vamos a ver. Se hacen craniotomía descompresiva secundaria, muy discutida, muy discutida. Muchas veces en una época las hacíamos frecuentemente, pero los resultados no eran buenos. Y piensen en una craniotomía descompresiva secundaria, por ahí no en el primer día, hacerla en el tercer, cuarto día. ¿Qué es lo que está quedando de cerebro? ¿Qué pacientes funcionalmente vamos a sacar adelante? A veces sacamos pacientes con estado de conciencia mínimo o vegetativo o profundamente con un daño, una incapacidad terrible que no sirve para la vida diaria. La hipotermia, ya sabemos toda la controversia que hay, leve, y en algunos casos tiopental, pentobarbital, si consideran que es eficaz. En la época que nosotros usábamos tiopental, todos lo hemos experimentado, la PIC baja, pero si ustedes comprometen la hemodinamia, se murió el cerebro. ¿De qué te sirve que baje la PIC si te quedas sin perfusión y te quedas sin cerebro? No tiene sentido. O sea, es un juego de números, pero pierdo el paciente. Por eso hay que ser muy consciente, además de todo lo que implica, porque cuando uno se hacía el bolo y el mantenimiento, muchas veces nosotros poníamos catéteres, Swan-Ganz, vasopresores, los precargábamos, igual en la hemodinamia se comprometía, al menos inicialmente. Te baja la respuesta en los casos de infecciones, no tenés fiebre, o sea, todo se retarda, con lo cual hay que pensar muy bien si uno va a eso, ¿no? Y se trató de hacer, como dije en la charla anterior, una definición de lo que es neuroworsening o deterioro neurológico, y fíjense que se afinó, la mayoría de las definiciones previas hablaban de 2 puntos, acá dijimos 1 punto,
cualquier disminución de la reactividad pupilar, cualquier asimetría o nueva midriasis, cualquier nuevo foco motor. ¿Y cuál es la importancia del neurodeterioro? Igual que, lo que siempre hablamos, implica que hay que actuar médicamente en forma rápida. Este paciente, tengo un neurodeterioro, en el momento, estoy en la terapia, estoy en la emergencia, hasta que lo lleve al tomógrafo, estoy autorizado a hiperventilarlo. ¿Por qué? Porque es la medida que más rápidamente baja la PIC, si asumo o presumo que es por la presión intracraniana elevada. ¿Eh? Y en segundo lugar, los hiperosmolares. Y obviamente siempre vamos a ir y creo que el punto más importante es este. Hay que escalar rápidamente el tratamiento hasta que tengamos. Después, con la teoría del semáforo, tratamos de crear un sistema sencillo de decisiones. Verde, hay menos riesgo, amarillo en el medio y rojo, no. Tiene que ser sencillo, el semáforo, y entendible. Y entonces jugamos con tiempos 24, 48, 72 o más de 72 horas, glagomotor, alteraciones pupilares, presencia de hipertensión endocrinana y hallazgo tomográfico. En base a esto se construyó, y obviamente nada de esto reemplaza tener un buen equipo de salud, enfermeros, kinesiólogos, terapistas, neurocirujanos, neurólogos, si corresponde, y procuradores, porque muchos sabemos que parte de estos pacientes no vamos a lograr salvarlo y irán al sostenimiento para potencial donante. Planteamos varios escenarios. Hipertensión endocraniana. Muchas veces ustedes saben que hay un tercio de los pacientes que después de colocar el catéter de PIC no tienen hipertensión endocraniana. ¿Por qué? ¿En base a qué lo colocamos? La sospecha clínica, Glasgow para abajo, o de 8 para abajo, y tomografía, ¿no? Escala de Marshall y demás. Otras veces, el otro escenario, al paciente lo controlamos con medidas nivel 1, aumento de analgesia, sedación hiperosmolar, y otras con fase 2, 3, donde tenemos que incrementar todo lo anterior. Entonces, básicamente, en el paciente que le colocamos el monitor de PIC va a ser fácilmente manejable, y para avanzar y retirar el monitor, básicamente la mayoría van a ser verde, pero en primer nivel vamos a tener precauciones, por lo menos en las primeras 24 horas, y cuando hay segundo o tercer nivel vamos a ser cautos y se va a demorar un poco más. Entonces, esto es, digamos, una hipertensión renal leve, ¿eh? Que requirió tratamiento 1, digamos, tratamiento del primer escalón, y jugamos con todas las variables que hicimos, y pupilas normales, anormales, glagomotor, tiempo y tomografía. Y fíjense que aquí, en el que no hubo, hipertensión endocraniana, que no llegó ni siquiera, fíjense que la mayoría, salvo el primer día, y para las categorías tomográficas más comprometidas, como son Marshall 3 y 4, hay rojo, después rápidamente va el verde y el amarillo, y prácticamente después de las 48 horas es verde, ya que es fácilmente decidible cuándo sacar. Perdón, uno. Y después se plantea otro escenario, cuando, que es un tema de discusión, no hay una fórmula universalmente aceptada, que es cuando hacer vacaciones de sedación. Y realmente sirve. Y siempre en la terapia, a los que hacemos neuro por ahí, éramos criticados, y correctamente, pues siempre eran los que más tardábamos en hacer vacaciones de sedación. Espera que la PIC no bajó, o bajó lentamente, vamos a esperar 24 o 48 horas más. Y eso implica más días de ventilación mecánica, más riesgo de infecciones asociadas y demás. Y obviamente planteamos hipertensión controlada en la fase 1, que no necesitó tratamiento, controlada en fase 1, que requirió algunas medidas del nivel 2 o 3, o las que requirió medidas full del nivel 2 o 3. Y en esto se configuraría de esta manera. ¿eh? Obviamente el más difícil va a estar en el que requirió medidas 2 o 3. Esto es en cuanto a suspensión o vacaciones de sedación, la misma variable. Y fíjense si lo requirió, perdón, bueno, el anterior, si no requiere medida de tratamiento 1, no requirió medidas, básicamente es verde, fácil avanzar, independientemente de la categoría de tomografía. Estamos hablando de vacaciones de sedación. ¿eh?
Y obviamente que estas recomendaciones y estos mapas de calor son simplemente una opción, no son una guía, no son mandatorias, no estamos en la época de los talibanes que era todo evidencia, que no significa ausencia de evidencia, lejos de eso, y pueden ser una herramienta útil para, además de usarla al lado de la cama, diseñar nuevos trabajos de investigación, y creo que cada vez que uno que se mete más, se da cuenta que hace falta más investigación. Perdón, uno, hoy no sé, perdón. Este fue el consenso. Después hicimos otra ronda, dijimos, ¿cuál es la utilidad, siempre en estos 42 expertos de todas las regiones del mundo, donde hay neurocirujanos y pacientes y intensivistas, y hablamos cuál es realmente la utilidad de la PICA per se? Entonces se plantearon varias preguntas y obviamente creemos que las guías por sí solas no explican todo y creo que en esto todos estamos de acuerdo. Son un marco de referencia, nada más, ni siquiera son un protocolo ni nada. Y cuando estrenamos, obviamente que todos decían, no puedo quedarme solamente con la pica, aunque tengo el acceso al monitoreo y los puedo monitorizar. ¿Eh? Y que obviamente eh, es necesario el Glasgow, la clasificación tomográfica y las pupilas. Y este fue el orden. En primer lugar, asumir el Glasgow con todas las limitaciones que tiene, particularmente el motor, la tomografía en segundo lugar y la pupila. Y esto también lleva a la elaboración de un mapa color, o sea, pero por eso en los mapas ustedes vieron Glasgow, motor, pupilas, tomografía y esto puesto en el tiempo. ¿Eh? Y obviamente, sí, la percepción de todos los que participamos es importante la PIC, pero no explica todo y no alcanza solamente para entender la hipertensión endocriniana. Bueno, y después se hizo otra pregunta acerca del pronóstico y cuándo suspender medidas, y realmente nadie encontró útil. Ustedes habrán visto el crash, el impact, todos tienen calculadoras de pronóstico, y es muy difícil establecer pronóstico en terapia intensiva, pacientes críticos, sean con distrés, con sepsis, distrés en contexto de sepsis, pero particularmente muy difícil establecer un pronóstico con un paciente neurocrítico, sea un TEC grave o una hemorragia intracerebral. En una época usábamos el ICH score, desarrollado por Claude Jeffe, que era un modelo de mortalidad a los 30 días con variables clínicas y tomográficas. Y muchas veces predecíamos mal. Y eso a veces lleva a los médicos que si tienen una probabilidad de mortalidad del 82%, a la profecía autocumplida. Tienen mal pronóstico, ¿para qué voy a seguir mal? Haciendo más. Si no hago más, seguramente va a morir. Entonces, acá un poco las preguntas, es decir, ¿se usan sirven las calculadoras? No. Se hizo una encuesta de 24 preguntas que señalaban esto que decía la calculadora. La mayoría completaron, pero las respuestas fueron muy variables, como se ve en la práctica diaria, uso poco frecuente, y quizás sería, sería bueno para decidir si un paciente se paran las medidas, se suspenden o se dejan contar, obviamente, con la opinión de los seres queridos, particularmente para entender qué significaba para el paciente en estado de lucidez, o sea, qué significa quedar discapacitado. Quizá nos supera, porque inclusive nosotros no estamos de acuerdo en que es así, y también queda claro que hay una forma de nihilismo, y todos los que empezamos a ser neurocríticos hace muchos años, era básicamente el último paciente de la sala, el que nadie recorría, el que nadie veía, el que no se discutía. Entonces, siendo un poco que si el 50% consideró que sí era seguro que la discapacidad, estado vegetativo o lo que sea, iba a ser, estaba de acuerdo en retirar
las medidas, solamente el 50%. Eh, Cuando uno pregunta de la discapacidad en miembros inferiores o cintura superior, superior, también hay un 15%, una minoría que considera una discapacidad en el hombro eh, que, no, que es grave, aunque los estudios dicen que no. Pero ustedes piensan en alguien que se recupera, vuelve y queda con una, es un albañil y queda con una discapacidad y tiene que tomar el colectivo o el bus todos los días, es diestro y tiene que subir así, y no lo puede hacer. No cuenta con auto, no cuenta con... Probablemente para ese paciente sí sea una discapacidad grave, ¿no? Y obviamente, quizás en el punto donde se puede establecer es que si el resultado, más allá de lo que se considera discapacidad grave, iba a ser una discapacidad grave, y estaba justificado el withdraw o retirada de tratamiento. ¿Mm? ¿Qué muestra esto? Hay una gran variabilidad en la interpretación de esto, en definir, como decían, habíamos empezado la otra charla que es moderado. Escuché en varias charlas más cómo definir algunas cosas. Conocemos un montón de pacientes. Hay dudas en ARS, en distrés, hay dudas en sepsis, hay dudas en lo que planteaba el doctor Nates en cáncer. Bueno, en neuro sí hay dudas y hay muchas. Y muchas veces basamos decisiones en eso. Espero, esto no pretende dar respuestas, sino simplemente decir, necesitamos más investigación, más ponernos de acuerdo acerca de qué es suspender medidas y en qué momento. Si lo hacemos en las primeras 24 horas, las chances de acertar es como tirar una moneda al aire. Generalmente se dice 3 días, un equipo de 3 médicos, y mientras tanto conversar bien con la familia, y la familia va a facilitar que tome conciencia de lo que se enfrenta. Y charlarlo. Y obviamente tenemos imprecisión en el diagnóstico. Todo esto fue saliendo del CIVIC. Esta es una forma de, con los mapas de calor, de póster que se puede tener en la unidad, que realmente es muy útil. Y bueno, eh, es difícil, no significa que sea imposible, simplemente requiere que hay que trabajar mucho. Muchas gracias.